Bueno, Listo. arrancamos. Nuestra materia es la navegación, ¿sí? Y si alguien se podría preguntar, bueno, ¿y qué estuvimos haciendo hasta ahora? Si no haciendo navegación. Bueno, sí, claro, estuvieron viendo y estuvimos viendo distintos aspectos de la navegación. Lo que nosotros vamos a hacer es tratar de ponerle un poco de números al tema, ponerle alguna que otra fórmula y como consecuencia de eso vamos a poder utilizar una carta náutica para determinar nuestra posición, para poder trazar un rumbo, para marcar una derrota y demás. La clase de hoy es bastante introductoria, porque hay montones de cosas que me gustaría compartir con ustedes antes de que le metamos el cuchillo al hueso, ¿sí? Así que antes de que arranquemos con el PowerPoint, dígame si a alguno le gustaría ensayar una definición que es navegar o probar. Bueno, ¿qué les parece o qué les sugiere el término navegación? ¿Qué les gusta como, qué les gustaría o qué les parece como definición? Anímense de a Ver, uno. ver páginas ¿Cómo? web. Ver páginas web. Bueno, bien, esa es una. Me acuerdo que allá por fines de los 90 me paró una chica en Florida y me dice, ¿querés navegar? Y yo la miré y dije, sí, pero solo cuando me salpica, porque me estaban invitando ¿cómo se llama? A un bar de los que había en ese momento donde había computadoras y entrabas y navegabas con esas computadoras Claro. espectaculares, con los botones rapidísimos. Bien, ¿alguna otra? Un poquito más cercana a lo que hacemos. Dale, Cambiar de posición de manera deliberada. Ajá. ¿Quién está hablando? Porque no lo veo. Alexander. Alex, ahí está. Sí, sí, sí. Cambiar de posición de manera deliberada. Bueno, eso está bueno. Sí, 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 sí. Está bien, está bien. Este, si se meten en la RAE, hay como varias definiciones. Dice, por ejemplo, desplazarse por el agua en un buque o en otra embarcación. Esperen que Navegación. Hacer un viaje por el aire, ir en globo, en avión, otro vehículo, pilotear una nave, todas esas forman parte de las definiciones de la RAE. En la escuela tenemos una definición que a mí por lo menos me gusta mucho y que es la que está compartida ahí, que dice que es la ciencia y el arte de llevar una embarcación de un lugar a otro con exactitud y seguridad. Así que tenía algo de lo que vos decías, Alex, y no tenía nada de lo que decía nuestro amigo anterior que quería navegar por internet. La ciencia y el arte es todo lo que tiene que ver con la destreza, lo que aprendemos en cada salida, el poder trimar una vela, el poder acomodar un palo, el poder ubicar a la tripulación, el arte de timonear, eso es la ciencia, el arte, perdón. Y lo que tiene que ver con la ciencia es lo que vamos a desarrollar acá, que son lo que llamamos los problemas de la navegación, que son problemas, digamos, de índole físico y que le vamos a dar una solución muy sencilla, no es nada complicado ni desde el punto de vista de la física ni de la matemática, no nos vamos a meter con fuerzas, con vectores, con cosas de ese tipo, pero tenemos que resolver los problemas de navegación para poder navegar de un lugar a otro con seguridad y como decía la definición de acá, y con exactitud. Bien, ¿a alguno se le ocurre cuáles pueden ser los problemas de la navegación? ¿O en qué cosas nos podemos ocupar? ¿Qué cosas tenemos que resolver cuando navegamos o cuando vamos a navegar? El viento. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bien. Exactamente ese es un problema, es el problema de la situación y es el saber dónde estoy. ¿Por qué habrá que resolver el dónde estoy?
Porque si no sé dónde estoy, no sé cómo carajo cómo voy a llegar a donde tengo que ir. O sea, si uno no sabe dónde está, difícilmente pueda llegar a algún lado, ¿sí? Así que ahí ya tienen una pista de cuál sería el segundo problema. Si el primero es dónde estoy, ¿Dónde voy? el segundo es, ¿Dónde voy? sí, más, ¿Cómo más- llegar a donde quiero ir? exacto, más que dónde voy, vos lo definís, vos decís quiero ir a Colonia, quiero ir a Puerto Madero, quiero ir a La Plata, a La Paloma o a Punta del Este. El tema es cómo llegar. Hola, Gus. Ese problema es el problema de la dirección, ¿sí? ¿Cómo hago para, sabiendo que estoy en un punto, poder llegar a otro lugar determinado? Bien. Tenemos un tercer problema más, ¿sí? Es ¿cuándo llego? ¿Y por qué nos interesa saber cuándo llego? Porque el tercer problema, que es el problema de la distancia, que es la distancia, la velocidad y el tiempo, tienen mucha relación con el cuarto, que el cuarto es el de la profundidad, si paso o no paso. Ustedes, este tema en sí mismo, la profundidad, lo van a ver separadamente en un par de clases. Van a ver la cuestión de las mareas, cómo el río está vivo respecto de sus movimientos, de su altura. Ya se dan cuenta cuando salen que hay días que la corriente va para un lado y que la corriente va para el otro. Y eso tiene mucho que ver, esas corrientes tienen mucho que ver con el cambio de la profundidad. Entonces, necesitamos saber cuándo llego para poder calcular, en el momento en el que llego, si voy a tener la profundidad que necesito para entrar a puerto o no. ¿Sí? Son dos cosas que se resuelven por separado, pero que están íntimamente ligadas. A ver, si ustedes quieren entrar en varios de los puertos importantes, no sé, le hace Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Punta del Este, Montevideo, ahí no van a tener problema con la profundidad, por lo menos para entrar al puerto. Pero cuando ustedes quieren entrar a San Isidro, ahí la profundidad es crítica porque hay una zona donde hay muy poca y ustedes tienen que saber a qué hora, por el calado de la embarcación, que ya todos saben qué es, a qué hora van a poder pasar por ese lugar. Entonces, en estos 4 temas vamos a estar ocupados las próximas clases. Primero vamos a ubicarnos, después vamos a ver cómo hacemos para definir una dirección y para ir de un lugar a otro. Vamos a calcular distancias y vamos a ver el tema de las profundidades y de las mareas. Ahora, para atacar cada uno de esos temas, necesitamos bastante background y algunas otras cosas. Así que déjenme invitarlos a hacer un viajecito que va a tener una primera escala acá y que después va a ir por distintos lugares. No sé si todos conocen esa imagen, la del Pale Blue Dot, ¿sí? En el año 1977, la NASA lanzó una sonda, la Voyager 1, que es hoy el objeto construido por el hombre más alejado de la Tierra. Y en 1990, y antes de apagar sus cámaras, quien estaba a cargo de esa misión, que era un astrónomo muy conocido, Carl Sagan, pidió que se dieran vuelta las cámaras y se tomara una foto de la Tierra y que esa foto se enviara. Y eso que está ahí es la imagen más alejada de la Tierra que se conoce, tomada como a 6.000 millones de kilómetros, antes de que la Voyager 1 apagara sus cámaras y se perdiera en los confines del sistema solar. Hoy todavía no salió del sistema solar, todavía está viajando, imagínense lo lejos que está y está pasando más o menos por la zona donde está Plutón, ¿sí? Que es un planeta que perdió categoría, porque nada, antes era Plutón un planeta y hoy es un planeta enano. Así que eso que está ahí, ese Pale Blue Dot, es nuestra casa, ¿sí? Y no solo que es nuestra casa, sino que es el único lugar donde la humanidad puede vivir.
y es el único conocido y por mucho tiempo va a ser el único donde nos vamos a poder desarrollar y donde han pasado y pasarán todas las cosas que nos afectan y nos afectaron. Para nosotros como navegantes, esto tiene una implicancia más, porque la navegación es de por sí, por lo menos la navegación a vela es de por sí ecológica, y entonces digamos, somos responsables, más que muchas otras actividades, de cuidar el medio ambiente. El medio ambiente no lo parece, pero es frágil, y nuestras acciones tienen que contribuir a cuidarlo, ¿sí? En cada alcantarilla, en cada boca de tormenta, de cada ciudad, todo lo que ahí cae termina o en un espejo de agua o en el océano, ¿sí? Como dice esa imagen, el océano empieza acá. Nuestro deber es cuidarlo, ¿sí? Y sobre todo que somos gente que va a navegar a vela, que se va a impulsar con el viento, con las fuerzas de la naturaleza. Así que bueno, dicho esto, vamos a un temita que me parece que no sé si lo... Vi que se habló bastante de nomenclatura en la clase de Cristian básicamente es de nomenclatura, y en la de Roberto también, pero me parece que esto no se dijo en ninguna de ellas. Babor, estribor, en inglés port y starboard, y lo que está abajo, no me animo a leerlo, pero es neerlandés, ¿sí? Sería como backboard y steerboard. Estos son los de abajo, los neerlandeses son los que inventaron el término, ¿sí? Para nosotros babor y estribor no dice mucho, ¿sí? Cuando lo leen en inglés dice un poquito más, porque port es, además de ser la banda de babor, es la banda por donde atracan todos los grandes buques, ¿sí? Y starboard, en algún momento, por ahí se decía que que era el borde cuando navegaban desde Europa a América, que veían la estrella polar. La verdad que no, digamos, los términos vienen de esos que están ahí abajo, que son del neerlandés, y que quieren decir steer, es timón, steerboard es la banda de donde se timonea, y backboard es la banda a la que das la espalda. Vean acá este barco egipcio, ¿sí? Que tiene un costado donde está el timón, y por supuesto ese costado no se puede amarrar a puerto porque estarían dañando el timón, con lo cual el otro es el de, ¿cómo se llama? Es el de babor. Y esta imagen de una góndola que tiene propulsión a sangre, y la propulsión a sangre está del lado de estribor, ¿sí? También las góndolas se amarran del lado de babor. Bueno, cuando pensamos en el movimiento de rotación de la Tierra, ¿todo el mundo tiene claro cómo gira la Tierra? ¿Sí? ¿Alguno que diga algo? Sí, sí. Sí. ¿Sí? ¿En qué sentido gira la Tierra? Y, De hecho, sí. de hecho, ¿De este a oeste o de oeste a este? Avance hacia el este. Avance hacia el este. Avanza hacia el este. ¿Está bien? ¿Estamos todos de acuerdo? sí. Ujú. ¿Sí? El que avanza hacia el oeste es el Sol, pero en verdad, ¿cómo se llama? En verdad hacia donde se mueve la Tierra es hacia el este. Es hacia el este. ¿Y cuánto es una vuelta completa? Una vuelta completa de la Tierra. ¿En qué grados? En grados. 365. ¿Cuántos? 360 grados. 360 grados. ¿Está bien? Sí. 360 grados. ¿O no 400? ¿Y por qué el ángulo recto hierve a 90 grados y no a 100, como debería ser? ¿Nadie nunca se hizo esas preguntas? ¿O son cosas que se me ocurren a mí nada más? Porque la verdad que, a ver,
¿Tiene Eso algo que ver con la milla náutica? más bien viene de esto que está acá, del sistema sexagesimal. ¿Sí? Toda la base de 60. Cuando nosotros, exacto, por ahí va la cosa. Cuando nosotros nos ponemos a contar, lo más fácil que tenemos para usar son las manos, ¿sí? Y tenemos 10 dedos, entonces contamos de a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí cambia, el simbolito nos ayuda justo para cambiarlo, pero esto no siempre fue así. No siempre fue así. Y alguien habló antes cuando yo le pregunté cuánto era una vuelta, me preguntaba si era en grados, y los grados están relacionados íntimamente con los ángulos. Así que vamos a hacer un pequeño viajecito a la Mesopotamia, ¿sí? Eso que está ahí no es un dibujo, es una animación, ¿sí? de Babilonia, de lo que podría haber sido la Torre de Babel. Donde se mezclaron, no sé si todos conocen la historia del Génesis, que es el lugar donde se mezclaron las lenguas. ¿Sí? Nada, había gente que quería hacer unas cosas que subieran hasta el cielo y bajó el jefe y dijo: no se perdona el pecado de soberbia, vamos a mezclar las palabras, así no se entienden. Estos muchachos, los babilonios, que están en la Mesopotamia, en la zona donde están el Tigris y el Éufrates, hoy Irak, son los que inventaron, o creo, mejor dicho, los que desarrollaron un sistema de cuenta que es sexagesimal. Porque ellos no contaban dedos, sino que lo que contaban eran falanges. Entonces, con una mano, ustedes pueden tener una cuenta, si miran ahí, que cada dedo, salvo el pulgar, que se usaba para señalar, cada dedo tenía una cuenta de 3, ¿sí? Y 3 por 4, 12, le daba la cuenta de una mano. Y cuando cuando lo multiplico por 5, ese 12 me llega a 60. ¿Sí? Y el 60 es un número bastante especial, porque tiene un montón de divisores. Entonces, cuando se trataba del comercio, era muy fácil tener una base decimal de 60 y poder dividir las porciones en partes iguales o en partes menores. ¿Sí? El 60 es divisible por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 10, por 12, por 15, bueno, por un montón de números. Esta es la que les muestro ahí, es una notación, es la notación en base 60, donde la diferencia entre el primer símbolo y el último es que el último es bastante más grande, ¿sí? Pero se construye bastante parecido, es bastante intuitivo, y se construye parecido al sistema decimal que es posterior. Ahora, los tipos dijeron, bueno, tenemos este número, tenemos los 12, la cuenta de 12, tenemos 60, miraron miraron hacia arriba y encontraron que el Sol tardaba 360 días en dar una vuelta completa por las estrellas de la noche. Y entonces inventaron 12 meses de 30 días, y así armaban un año. Todo cerraba de una manera perfecta, porque 360 era 6 veces 60, los meses eran 12, que se podían contar con una mano, todos tenían 30 días, todo cerraba buenísimo. También esto explica por qué las 24 horas, había 12 horas de día y 12 horas de noche, y las podían contar con una mano. Pero llegaron los egipcios, que eran mejores astrónomos que los babilonios, y dijeron: me parece que 360 no estaría dando bien. Porque cuando yo hago años de 360, y miro que, digamos,
¿Qué es lo que miraban para saber si habían dado una vuelta completa? Miraban las noches, ¿eh? El sol es igual todos los días. Entonces encontraron que no era así, que 360 no era el número, que el número era 365. Y lo que hicieron fue, al final de esos 12 meses de 30 días, agregar 5 días de farra, ¿sí? Que se lo dedicaron a los dioses, y nosotros hoy se lo dedicamos a la fiesta de fin de año, pónganle, más o menos, pero algún origen de ese lugar debe tener. Después, bueno, después de eso, ya avanzando en el tiempo, en los primeros, digamos, en el siglo I antes de Cristo, hubo un emperador, Juliano, que hizo la cuenta con más exactitud y se dio cuenta que era 365 y un poquito, y ahí apareció el año bisiesto. El año bisiesto es el año ese que tiene febrero 29 días. Y mucho más acá en el tiempo apareció un papa, un tal Gregorio, más o menos en el 1500, que se dio cuenta que tampoco se arreglaban las cosas con el año bisiesto, y entonces se mandó una corrección ahí de un saque, y por ejemplo hoy son bisiestos los años que terminan en doble cero, pero que son divisibles por 400. Así, el año 2000 fue bisiesto, pero el 2100 no, y si miran un calendario van a ver que no es bisiesto, ¿sí? Y con eso y algún ajustecito más del reloj atómico, tenemos el sistema sexagesimal perfectamente descrito, explicado, y pronto para usar con los ángulos. Díganme a ver si ven ahora esta pantalla. Esperen que tengo que dejar de compartir y compartir una nueva. A ver si es esta. ¿Se ve? No, ¿No se ve? No. todavía no. Muy bien, Dice probamos. que la estás compartiendo. Está como queriendo Falta un bajar. poquito. Espera que debo haber elegido una que no es la que correspondía. A ver si es esta. Un momentito. Ahora. Ahora sí. Ahora Ahora. sí. Bien. ¿Sí? Bueno. Yo sé que cuando dijimos ángulos y qué sé yo, a algunos se les pusieron los pelos de punta. ¿Alguien tiene un reloj exacto? ¿Muy preciso? ¿Sí? No. ¿Alguien de los presentes tiene un reloj preciso con segundos precisos? Un cronómetro. Sí, un reloj que esté funcionando y que sea preciso. Sí. ¿Sí? Bueno, cuando yo te doy el top, toma el tiempo. Ahí va. Ahí lo 3, tenemos. 2, 1, top. Decime, por favor, hoy es 17 de mayo, ¿verdad? Sí. Bien, ¿y qué hora dice tu reloj en el momento que tomamos el top? Ah, no, perdón. Yo empecé como cronometrar. Entendí mal entonces. 19:59 con 10 segundos. 19 horas, 59 minutos. 10 segundos. 10 segundos. Listo. ¿Está bien? Sí. Bueno, a mí me gustaría saber qué hora van a ser dentro de 5 horas, 1 minuto y 55 segundos. ¿Sí? Hicieron. ¿Cómo hago? Tenés que sumar. ¿Sumo 10 más 55? Sí. ¿Sí? Sí. Me queda Te sobra- 65. Te da ¿Está una bien? hora y un minuto. Te sobran 60 que tenés que llevar como un minuto. Un minuto a los 59, que te va a quedar Entonces una hora. vamos a poner acá 1 minuto. Espérenme, un momento que hice una macana. A ver. Vamos a poner acá 1 minuto, ¿sí? Y me llevo 1 acá arriba. No, Sí. ahí tenés que poner 5. 5 Perdón, segundos. tienes razón. 5 segundos acá. Sí, me gusta la gente atenta, así yo puedo hacer macanas tranquilo. 5 y 1, 6, como son 60 segundos, me llevo para arriba. ¿Y ahí cuánto tengo? 59, 60, 61. Sí, Tenés un una hora. minuto y te llevas una hora. Y me llevo 1 hora.
Y acá tengo 20 y 5, 25. Sí, pero la una- Sí. ¿Qué tengo que Es poner un- acá? Te la sobra una un día. es siguiente. 1 hora Uno, Una hora y me y del lleva un otro día. lado y sería 18 más días. 18. ¿Sí? Ajá. Bien. Eso que hicimos, esa operación que hicimos recién, así de fácil y así de sencilla, es lo peor que nos puede pasar cuando tenemos que trabajar con ángulos. Todavía más. Nosotros vamos a trabajar con ángulos porque las cosas son a rayas, como decía Cristian el otro día, pero además de a rayas, las rayas forman ángulos. Y todavía vamos a trabajar una versión más fácil de esto, porque no hay días, solamente son grados, minutos, y van a aprender a trabajar con décimas de minutos. Si llegamos hoy lo vemos por qué, si no la próxima vamos a ver por qué trabajamos con décimas de minutos y no trabajamos con segundos. Algo tiene que ver con lo que dijo alguien antes respecto de la milla náutica. ¿Sí? Me acuerdo de eso. Bueno, salimos de acá, volvemos a nuestro PowerPoint. A ver si se ve, quedamos acá, ¿verdad? Bien. Bueno, esos son como todo cerraba tan lindo, inventaron 12 constelaciones, en verdad hay muchísimas más constelaciones, y le asignaron a cada una un signo y unas propiedades y toda una serie de cuestiones que no tienen que ver mucho con la náutica, pero sí que tienen que ver con el conocimiento general de la gente. Así que volvamos a la Tierra. ¿Sí? La Tierra tiene los dos movimientos más famosos, que son el de la rotación y la traslación. La rotación es el giro de la Tierra en el eje, ya vimos que duraba unas 24 horas. La traslación es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. ¿Sí? Y la traslación, junto con, ustedes saben que el eje de la Tierra está inclinado, unos 23 grados y poco, genera las estaciones. ¿Sí? La vamos ahí, fijan, se pega más en el hemisferio norte, entonces en el hemisferio sur es el verano, y en el invierno, paralelo a la Tierra, y entonces el tiempo del Sol sobre el horizonte y el tiempo del Sol debajo del horizonte es el mismo, que eso no tiene que ver con la misma cantidad de horas de luz, porque ustedes saben que el Sol ilumina aún estando debajo del horizonte, pero bueno, el tiempo del Sol sobre el horizonte y por debajo es el mismo. Y en la figura de la izquierda, el solsticio de invierno, donde el Sol le da más tiempo al hemisferio norte, y en el hemisferio sur estamos pasando lo que pasamos ahora, que hace frío, los días son cortos, un espanto. Pero bueno, pasa todo el tiempo, todos los años se va repitiendo. El Sol en la Tierra, además, tiene otros dos movimientos que son más o menos sencillamente descriptibles para nosotros. Uno es el movimiento de precesión. ¿Ven la figura de la derecha que es un trompo? Bueno, imagínense que el eje de la Tierra va girando alrededor de la eclíptica, del plano de la eclíptica. El plano de la eclíptica es el plano por donde se mueve la Tierra. Va girando alrededor de ese plano, y eso hace que el eje de la Tierra vaya apuntando a distintos lugares. Ese movimiento que se llama precesión hace que, eso es una gráfica de las posiciones donde apunta el eje de la Tierra, la continuación del eje de la Tierra en la esfera celeste. Fíjense que en donde dice más o menos 2000 hay una estrella, esa es la estrella polar. La estrella polar es estrella polar ahora, y por unos tiempos más. Toda esa vuelta tarda unos 28.000 años. Cada una está asociada a una era. Dicen que estamos entrando en la era de Acuario, venimos de la de Piscis, antes fue la de
Aries, y eso tiene que ver con la posición del Sol respecto de la Tierra y de las estrellas y de las constelaciones que hablábamos antes, en una fecha determinada. Esa fecha determinada es el 21 de marzo, el equinoccio de otoño para el hemisferio sur. Bien, bueno, acá esto es divertidísimo, si a alguno le gusta, busque literatura, porque hay un montón de cosas, y los que les gusta la astrología se van a poner como locos con esto. Pero está bueno, está divertido. Arrancar con algo de situación, pero antes de esto, vamos a ver de dónde viene todo, dónde empieza esto. Bueno, este muchacho, que es una de las primeras personas que les vamos a presentar hoy, se llama Eratóstenes, vivió en unos 300 años antes de Cristo, nació en Libia, y se fue a estudiar a Alejandría. Alejandría era, digamos, la meca de ese momento, la ciudad luz, ¿sí? Lo que sería hoy, no sé, Nueva York, París, algo de eso. Estaba todo el conocimiento ahí en Alejandría. Y este pibe era bastante observador, y se le ocurrió que veía pasar el sol, veía cosas circulares, se le ocurrió que la Tierra tenía que ser redonda, que no podía ser plana, porque por los efectos, digamos, la naturaleza tiene una cuestión de circularidad, las cosas pasan una vez y vuelven a pasar de la misma manera. Entonces dijo, como tenía un espíritu bastante científico para lo que era esa época, dijo, vamos a ver si podemos pensar en algo y con los datos que tenemos podemos desarrollar alguna cosa. Entonces él sabía, porque ahí arriba a la izquierda ven que hay una ciudad que se llama Asuán, hoy se llamaba Siena, que en ese lugar los rayos del sol una vez por año daban de manera vertical, ¿sí? Los objetos no hacían sombra. Y como él vivía en Alejandría, y en Alejandría eso no pasaba, lo primero que le pasó fue pensar que el dibujo de abajo a la izquierda no era posible, o sea, no era posible, los rayos no caían de esa manera, o sea, caían de una manera que en algunos lugares pegaba verticalmente y en otros lugares pegaba con un ángulo, que sería la segunda imagen de abajo, ¿verdad? Entonces dijo, bueno, si yo pudiera por algún método medir ese ángulo A ya se sabía por geometría que era igual al ángulo B, que era el ángulo que se subtendía desde el centro de la Tierra. Y entonces el tipo dijo, ahora si yo tengo el ángulo SB y tengo, que es el mismo que el A, que es el que voy a medir, y tengo qué distancia hay entre estos dos puntos, puedo calcular por una cuestión de proporciones toda la vuelta. O sea, estaba la matemática para hacer eso. Sí, perdón. ¿Alguien dijo algo? Acuérdense que no los veo a todos. Bueno, el muchacho hizo ese experimento y midió en estadios, porque era la medida que se utilizaba en esa época para medir distancias. No sabemos bien de dónde sacó la distancia entre Asuán y Alejandría. Creemos que en la biblioteca de Alejandría estaba. Otras fuentes dicen que le pidió a unos mercaderes que hicieran el camino y que contaran los pasos. Bueno, el resultado que el tipo con su cuenta midió que con un error de entre el 1 y el 6%, ¿cómo se llama? El diámetro, la longitud de la circunferencia de la Tierra. ¿Sí? De esos 40.008 kilómetros que mide la Tierra, él lo midió con un error de entre el 1 y el 8% con esos
con esos datos que tenía y con esa precariedad del cálculo. Estamos hablando año 2000, año ciento y pico antes de Cristo, un poco más. Alejandría tenía una ciudad, una isla enfrente del puerto, el puerto era un puerto muy importante, y esa isla tenía una construcción de unos 100 metros, que de día reflejaba la luz del sol, por la disposición de vidrios que tenía y demás, y de noche se prendían antorchas y fuegos para que los navegantes se pudieran ubicar y pudieran entrar a puerto. Esa isla, como alguno puede suponer, se llamaba Faro, ¿sí? Los faros son las ayudas más importantes que tuvieron durante muchísimos años los navegantes y las que le podían dar una idea aproximada de dónde estaban, si estaban cerca de la Tierra o no. El bueno de nuestro amigo de Eratóstenes nos dejó esto como mapa de la Tierra, ¿sí? El tipo no había salido nunca de la zona, no sé si ¿se ve mi cursor? Sí. Bueno, por ahí está Cirene, ¿sí? Que es donde él nació, y más a la derecha está el Nilo y Alejandría. Sin salir de ese lugar, él dibujó con los relatos que tenía el mapa de la Tierra. Fíjense que acá está la península ibérica, ¿sí? Que acá está Bretaña, con 2 islas, ¿sí? 2 islas. Acá está la península de Italia, con una forma casi perfecta. Cerdeña y la otra que no me acuerdo cómo se llama. Grecia y todas sus puntas. Los portugueses todavía no habían dado la vuelta alrededor de África, y sin embargo estaba África como una forma de triángulo. Estaba descrito el Golfo Arábigo, el Golfo Pérsico, ¿sí? Y el confín del mundo era la India, que era donde quería llegar el bueno de Colón cuando tenían estos mapas, ¿sí? Esto nos dejó como legado este buen hombre, y que evitemos las discusiones con los terraplanistas, ¿sí? Rápidamente ustedes pueden esgrimir este argumento, se lo dijeron en el curso de navegación, nadie lo puede discutir. Bueno, sigamos, avancemos. Latitud y longitud. Bien, ¿qué son estas dos cosas, estos dos conceptos que todos ustedes conocen, pero que vamos a detallar un poquito más? La Tierra tiene un eje, ¿sí? Imagínense el eje pinchando el polo norte y el polo sur, y la Tierra girando alrededor de él. El lugar más ancho, ¿sí? Se llama Ecuador, ¿ok? El Ecuador divide la Tierra en 2 hemisferios, hemisferio norte, que es desde el Ecuador y hacia el polo norte, y lo divide, si ustedes hacen un corte, con un ángulo de 0 a 90. Con lo cual la latitud se mide de 0 a 90 grados polo norte y de 0 a 90 grados polo sur. La inclinación del eje de la Tierra, esos 23 y poco de grados, hacen que existan los círculos polares ártico y antártico, que son esos lugares donde una parte del año es de noche todo el tiempo, ya que el sol no llega por la inclinación de la Tierra. Con eso tenemos la latitud, o sea, la latitud va desde el 0 en el Ecuador y es máxima en los polos, 90 al norte y 90 al sur. A nadie se le ocurra poner uno positivo y otro negativo porque no está bueno, es 90 al norte y 90 al sur. Y la longitud tiene, si ustedes agarran la Tierra y la cortan con fetas que todas contengan el eje de la Tierra, van a tener que tomar uno como referencia, porque no hay un ecuador acá, todos son círculos máximos. Y bueno, y ganaron los ingleses y pusieron la referencia en Greenwich, y entonces desde ahí se mide, que es la línea punteada, al este y al oeste, ¿sí? Y se miden 180 grados para un lado y 180 grados para el otro, ¿sí? Bueno, de acá sale la expresión mucho al este es oeste, ¿sí? Que usan algunos marineros cuando quieren exagerar las cosas. Esto, el meridiano que está del otro lado de Greenwich es el meridiano de cambio de horario. Ahí cambia la fecha
cambia la fecha. De un lado es un día y del otro lado es otro día todo el tiempo. ¿Sí? Bien. ¿Y esto qué va a tener que ver con nuestra vida de navegantes? Bueno, esto va a tener que ver mucho, porque nosotros nos vamos a tener que ubicar en latitud y en longitud. El agua no tiene avenidas, ni autopistas, ni tiene mojones, ni tiene ninguna de estas cosas. Lo único que tiene es agua. ¿Sí? Y los métodos que vamos a usar nos van a permitir ubicarnos acá arriba. Vamos a decir algo más de la Tierra, que esto seguramente también lo saben porque lo han vivido, y es que debido a los materiales del núcleo de la Tierra es un gran imán, es un imán gigante. Y las líneas de fuerza de ese imán gigante están bastante alineadas con el eje norte-sur. En cada punto tiene un pequeño desvío. Las líneas de campo magnético nos sirven para alinear las agujas imantadas, y en cada momento yo voy a poder saber para dónde está el norte. Si ustedes me dicen acá para dónde está el norte, en cada uno de estos puntos, el meridiano que pasa por el lugar les indica el norte. ¿Sí? Lo que hace el magnetismo, la ayuda que nos viene a traer, es que con un ángulo al meridiano de cada lugar hay un meridiano magnético que marca el norte magnético. Tiene la dificultad de que, como la Tierra es una cosa bastante rara, no es constante, no es pareja y no siempre es el mismo desvío. Pero, de todas maneras, para nosotros como navegantes, el instrumento del compás magnético es imprescindible a bordo, es una de las cosas que es obligatoria tener, mucho más que un GPS. Nadie les va a exigir que tengan un GPS, pero sí que tengan un compás magnético. El gráfico a la izquierda, ¿sí?, marca la diferencia entre el norte geográfico y el norte magnético. ¿Qué es el norte magnético? Es donde apunta la aguja. ¿Qué es el norte geográfico? Es el meridiano del lugar. Esa diferencia que hay entre una cosa y otra se llama declinación, y cuando lleguemos a las cartas, van a ver que en todas las cartas está definido la declinación magnética, esa delta más delta que dice ahí en ese gráfico. ¿Sí? Como los compases que usamos en las embarcaciones deportivas son todos compases magnéticos, hay otro tipo de compases, pero no los usamos, como el de la derecha. Lo que vamos a estar midiendo todo el tiempo, vamos a estar midiendo todo el tiempo nuestro ángulo contra el norte magnético del lugar. ¿Y cómo sé? Si yo ahí veo, en ese compás, veo que estoy haciendo un rumbo 30. ¿Cómo sé esos 30 grados al noreste? ¿Qué significan en rumbo geográfico, no en rumbo compás? Porque el rumbo compás es lo que mide el compás. Bueno, hay una cuentita que vamos a hacer, que es parte de los ejercicios de cartas, que es, con la declinación magnética, es dato en la carta, va variando todos los años, es una cuentita de sumar ángulos, y que ustedes pueden corregir. Entonces pueden decir, bueno, si el norte magnético, si mi compás apunta al, por ejemplo, 5 grados, que es 5 grados magnéticos, yo en verdad estoy apuntando a los, no sé, 5 grados, pero hacia el oeste, o a los 15 grados. ¿Está bien? Esa corrección, esa declinación magnética, va a formar parte de la explicación de las cartas y de la actualización de las mismas. Una pregunta, Sí. porque la declinación magnética varía de punto a punto en la Tierra. ¿La carta te marca en todos los lugares la declinación que hay? Mirá, depende del tamaño de la carta. Hay una o dos rosas de los vientos y te marca la declinación magnética del lugar, pero además de la zona. Claro, sí, de la zona. Tienes razón. Te marca la declinación magnética de la zona, pero además te dice que esa declinación magnética es válida para una fecha determinada y que se mueve con una determinada velocidad.
por ejemplo, en una carta del Río de la Plata, te va a decir que hoy la declinación magnética está en alrededor de 9 grados y medio al oeste, o sea, la aguja apunta hacia el oeste del norte magnético, y que se va corriendo cada vez más hacia el oeste a razón de 10 minutos por año. O sea, cada 6 años, un gradito más. ¿Sí? Mi duda es, pues la declinación magnética en Buenos Aires no es la misma que en Colonia, por ejemplo. Pero en la carta tengo las dos cosas, tengo Colonia y Buenos Aires. En esa escala de cartas vas a tener una sola importa. rosa de los vientos, Okay. que va a ser ¿cómo se llama? Que te va a mostrar la declinación magnética. No sé si yo tengo, espera que quiero buscar a ver si tengo acá, tal vez haga una No hay que ir tan fino, digamos. No es necesario. Siempre el error del timonel es mucho más grande que todas esas cosas. O sea, un timonel navega en más o menos 2 grados cuando es muy bueno. Por debajo de los 2 grados está todo el universo. ¿Sí? Bueno. Una consulta, perdón. Por ejemplo, la brújula que trae el teléfono, obviamente no es magnética, pero ¿también tiene un error o cómo es eso? La brújula que trae el teléfono, entiendo O que es GPS, no sé, digo. No, el GPS y el magnetismo no tienen nada que ver. Son Por eso. son como si te dijera un televisor y un tocadiscos. Puede parecer que sirven para cosas parecidas, pero son distintos. La verdad que no sé, no estoy seguro si la brújula o el compás, mejor dicho, del teléfono es un instrumento magnético 100% o cómo se orienta. No lo sé. Supongo, por haberlo utilizado, que es magnético, o que responde a las líneas de campo magnético. ¿Sí? Okay. Supongo que sí. Un GPS es otra cosa, es otra cosa. Se orienta por Sí, por la triangulación de satélites. por una triangulación ¿cómo se llama? De satélites, por la diferencia de tiempo que tardan en llegar las señales al mismo GPS. El GPS te tira el norte geográfico, no te tira el norte magnético. No, el GPS lo que te tira, el GPS lo que hace es calcular tu posición. Pero, ¿Sí? te marcan la PDC, déjame terminar el cuento. Cuando fueron los primeros GPS, te daban una posición, un phi omega, en una pantalla de LED, más o menos cada 6 horas. O sea, vos cada 6 horas sabías tu posición. Hoy un GPS te ubica de una manera tan rápida que además de darte una ubicación en un mapa, te dice a qué velocidad y con qué dirección vas. Pero la velocidad y la dirección la calcula como diferencia entre las dos posiciones sucesivas. ¿Sí? Por eso que hay algunos GPS que tienen velocidad instantánea, algunos que tienen velocidad media, etcétera, etcétera. Pero el GPS básicamente lo que es una herramienta para calcular tu ubicación. Cuando lo hace muy rápido, lo que puede hacer es, empieza a hacer cuentas y te dice, bueno, vos te estás moviendo en esta dirección, te estás moviendo con esta velocidad, pero nada de eso, digamos, cuando vos todo eso lo metés adentro de una carta, que es el complemento, digamos, cuando los GPS pudieron tener una carta metida en la pantalla, pasaron de ser, digamos, herramientas de ayuda para ser herramientas casi indispensables, porque hoy tenés un plotter que tiene el tamaño más grande que un teléfono grande. Entonces todo el tiempo sabes dónde estás, puedes jugar con el zoom, puedes hacer cualquier cosa con los GPS. Los plotters hoy son realmente maravillosos. Realmente maravillosos. Los que vean algún GPS viejo van a ver lo que era navegar antes. Al principio, no sé si hay gente grande en la sala, creo que hay alguno de mi edad más o menos, cuando empezaron ¿cómo se llama? Los juegos electrónicos, nuestras primeras carreras de auto eran palitos que venían. ¿Sí? Bueno, hoy es una pista completa, con tribuna, con todo lo que se les ocurra. Eso es lo que pasó lo mismo pasó con los GPS. GPS calcula tu posición por triangulación y después con eso empieza a hacer un montón de cuentas y te dice tu rumbo es tu velocidad es esta, vas a llegar a tal hora, tenés que virar, todo eso te dice el GPS. Bien,
Pero ¿de dónde viene todo esto? Porque por ahora lo único que sabíamos era que Eratóstenes había encontrado que la Tierra era redonda. Había gente como ese muchacho de ahí a la izquierda que se dedicaba a dibujar en globos terráqueos. Pero los globos terráqueos eran lindísimos como objetos decorativos, pero la verdad que para navegar servían bien poco, porque no era fácil ver mucha cosa. Mercator, que es el muchacho de ahí, se nos ha hecho famoso porque él pudo desarrollar una manera de dibujar un globo en una superficie plana. ¿Sí? Hay unos videos de YouTube que están buenísimos. Estuve viendo uno el otro día, lo que pasa es que era muy largo para meterlo acá, que es un tipo que agarra un globo de plástico, lo corta todo y lo trata de estirar para que quede plano y se vuelve loco, como si nosotros quisiéramos aplastar una mandarina contra una mesa. Es imposible dejarla plana sin deformación. Entonces el bueno de Mercator lo que hizo fue lo que diseñó lo que se llama la resolución de Mercator, que es cómo pasar de una superficie esférica a una superficie plana. Fíjense que yo tengo la Tierra ahí y la envuelvo con un cilindro que sea tangente al ecuador y pongo un foco de luz en el centro de la Tierra y voy dibujando sobre el cilindro los relieves de los continentes. Una vez que hice eso, tengo el cilindro del medio. ¿Sí? Lo corto, lo abro y tengo una carta. Esa carta tiene muchísimas ventajas y algunas desventajas. Primero es plana, con lo cual puedo dibujar sobre ella, puedo trabajar sobre ella. Segundo, los meridianos son paralelos entre sí. Entonces, si yo tiro una línea recta en una proyección de Mercator, lo que voy a lograr va a ser un rumbo constante. ¿Sí? O sea, cualquier línea recta que yo tire en una carta de Mercator, como la de la derecha, va a hacer que yo pueda navegar en un rumbo constante. Conserva las formas y los ángulos, eso es una consecuencia del tipo de proyección. Y lo único que tiene de malo, o lo único que tiene malo no, lo que tiene de malo es que deforma mucho las superficies de las latitudes altas. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, van a ver que Groenlandia es casi tan grande como el África. El África está en una proporción bastante normal y Groenlandia está multiplicado su valor por 14, o por 15, o por 16. ¿Sí? Bueno, esto es, en algunos grupos de discusión de internet dicen que, ¿cómo se llama? Que nos engañaron toda la vida con los mapas porque hacen que los continentes del norte se vean más grandes de lo que son. Bueno, sí, todo, zaraza. La verdad que esto... El amigo Mercator ideó esto allá por los 1500, y aplicaciones como Google Maps, OpenStreetMap y algunas otras usan hoy todavía la proyección Mercator. ¿Cómo se llama? El Google Earth también la usa para ubicar los puntos en latitud y longitud. Así que tan mala no debe ser. Las cartas que nosotros usamos son todas proyecciones Mercator, ¿sí? ¿Qué consecuencia tiene? Que ya lo van a ver con profundidad en la clase en las primeras clases que tengan de ejercicios prácticos. Si se fijan en la imagen de la derecha, ven que esos paralelos que están ahí, las líneas que cortan, la del medio es la del ecuador. Las otras líneas están cada vez más alejadas. ¿Qué quiere decir eso? Ahora lo vamos a ver en un videito que dura 15 segundos. Que para lograr que los meridianos sean paralelos, yo tengo que hacer la misma deformación en el sentido norte-sur que en el sentido este u oeste. Entonces, por eso las superficies aparecen tan grandes y tan distintas. Miren, por ejemplo, eso que está ahí. Esa es la ruta de vuelo que hizo Aerolíneas Argentinas cuando fue a buscar una de las primeras, ¿cómo se llama? Uno de los primeros cargamentos de vacunas a Moscú. Si se fijan, no es una recta, ¿sí? Aunque la proyección esa es bastante Mercator. ¿Y por qué no es una recta?
Bueno, porque una recta sería un rumbo constante, pero un rumbo constante en ningún lugar está dicho que sea el rumbo de menor distancia, sino que los rumbos de menor distancia son estos, que son cóncavos hacia el ecuador. ¿Sí? ¿Ven que tiene primero una panza hacia el ecuador y cuando lo cruza tiene una panza para el otro lado? ¿Se ve? Bueno, ese es el efecto de la distancia, ¿cómo se llama? La menor distancia entre dos puntos cuando uno lo pone en una carta de Mercator. Con lo cual, entonces yo le digo, si yo quisiera ir de Argentina, ven el cursor acá, ¿verdad? ¿Sí? Sobre Buenos Aires, ¿lo ven? Sí. ¿Ustedes harían el camino intuitivamente cuál? Al oeste. ¿Sí? Yo también. Bien. Sí. ¿Se acuerdan del vuelo transpolar que había de Buenos Aires? Sí. Bueno, ¿por qué era transpolar? Y porque era más corto hacer este recorrido. Es más corto hacer este recorrido. ¿Sí? Ir con una panza hacia el sur. Si ustedes se paran en un punto de Buenos Aires y le dan con un go-to a un GPS, a un waypoint que esté a 180 grados, el rumbo que les va a marcar va a ser o sudeste o sudoeste. O sea, les va a marcar este rumbo. Porque el GPS les va a marcar el rumbo de menor distancia. ¿Ok? Entonces, en la proyección Mercator, las líneas rectas son rumbos iguales, pero las menores distancias no tienen nada que ver con las líneas rectas. ¿Ok? Salvo que yo navegue en el sentido norte-sur o que navegue en el ecuador. Porque cuando vos navegás por un círculo máximo, el ecuador es un círculo máximo y los meridianos son círculos máximos, mientras yo recorro el círculo máximo, voy por la menor distancia. ¿Se entiende eso? Consecuencia no deseada de Mercator, es bueno saberla. Fíjense, por ejemplo, acá en esta imagen, esas áreas son iguales. ¿Sí? O sea, esas áreas tienen la misma superficie. Y fíjense el tamaño de la Antártida, lo desproporcionadamente grande que es frente al resto del mundo. Pareciera que la Antártida es más grande que todo el mundo, o que todo el mundo esté habitado. ¿Sí? Sin embargo, a la medida que nos vamos hacia los polos, las deformaciones son tan grandes que este tipo de cartas no se utiliza para navegar por encima de los 60 grados. En verdad, por encima de los 60 grados no se debería navegar porque hace mucho frío, es muy incómodo, pero lo que se usa son otro tipo de proyecciones. Bien, les muestro el video de una proyección Mercator con una tomada una tierra, cortada en gajos, estirada y estirada. Mírenlo y me dicen a ver qué les parece. A ver si se entiende, ¿no? lo que esto significa. ¿Ven? Ahí parte la tierra en 4 pedazos. O 4 no, son más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los pone todos juntos. Y ahora lo que hay que hacer hay que ensanchar y estirar en la misma proporción para que los meridianos queden paralelos. Ensancho primero y voy estirando hasta que logro una proyección Mercator perfecta. ¿Se ven? Eso es como ahí termina de corregir, y esa sería una proyección Mercator perfecta. O sea, largamos de acá, de la Tierra, ¿sí? La partimos en gajos como si fuera una naranja. Las naranjas no se dejan aplastar porque tienen su dignidad, y entonces lo que tenemos que hacer es deformar esta superficie de esa manera, primero abriendo los meridianos, y en la medida que los vamos abriendo, también los estiramos. Este es el efecto de la proyección cilíndrica. Ahí termina la corrección, y esto es una carta de Mercator hecha y derecha. ¿Sí? Con este tipo de carta vamos a navegar. Una consecuencia de esto, se los vamos a decir hasta el cansancio de ustedes, a nosotros no nos va a cansar porque lo decimos todos los años, es que las distancias en una carta de Mercator solamente pueden medirse en la escala de las latitudes. Si yo quiero medir una distancia entre dos puntos,
tengo que tomar esa distancia, llevarla a la escala de las latitudes y medirlas. ¿Sí? Después vamos a ver que creo que no llegamos hoy, pero la clase que viene, en todo caso, vamos a mirar. Esa es una primera proyección Mercator del mundo, año 1500 y pico, casi 1600. Fíjense, América del Sur se conocía bastante poco, todo lleno de grafías. Mercator no se los conté antes, había sido ¿cómo se llama? Un dibujante de globos y tenía una letra cursiva que le permitía meter mucha más cantidad de información ¿cómo se llama? En los globos terráqueos, que se usaban como material de decoración. Esta es una proyección Mercator de aquella época, una de las primeras que hay. Bien, ¿por dónde seguimos? A ver. Tipos de cartas náuticas. Y me parece que, a ver. Vamos a hablar un poquito de esto, antes de meternos con las cartas náuticas. Vieron que hablamos de latitud y longitud, ¿sí? Como método para ubicarnos. Si miramos, a ver, alguna de las cartas, una carta de las de Mercator, como esta, por ejemplo, o como esta no tiene, pero esta sí tiene, perdón, tengan paciencia. Fíjense que lo que se termina haciendo en la carta es una cuadrícula, ¿sí? Donde las que están, las horizontales, se me está durmiendo la platea, vamos a acelerar un poco y seguimos la próxima. Las horizontales son los paralelos y estos son los meridianos. O sea que yo cualquier punto de la Tierra lo puedo ubicar por un punto de latitud y de longitud. ¿Está bien? La latitud está relacionada directamente con el Sol, con la altura del Sol, mejor dicho, y ya lo habían resuelto los vikingos hacía mucho tiempo, que medían en un tachito que flotaba con ¿cómo se llama? Con un círculo y con un palito, medían el ángulo y con eso sabían a qué latitud estaban navegando o aproximadamente. O sea que la latitud no era un problema porque el Sol estaba disponible todo el tiempo y se sabía, pero la longitud fue una cuestión muy difícil de resolver. Uno de los primeros intentos de resolución de la longitud lo ideó ese muchacho que está ahí, Alonso de Santa Cruz, que formaba parte de la corte del rey Felipe II, el nieto de la reina Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón, y que presenta en un libro un montón de métodos, algunos rarísimos, como por ejemplo medir la longitud por el tiempo que tardaba en llegar un eclipse de un lugar a otro. Y bueno, nada, esto era el secreto militar mejor guardado, o sea, porque el cálculo de la longitud les permitía navegar hacia el oeste y saber a dónde estaban, ubicarse, etc. Toda esta cosa hizo que los españoles dominaran los mares durante 200 años, hasta que llegaron los ingleses, y les voy a mostrar, hoy me llegó el libro, a ver si se ve acá, el libro de la historia del tipo que desarrolló el cálculo de las longitudes a través de la cronometría, con cronómetros cada vez más exactos. Cuando tuvieron cronómetros pudieron calcular las longitudes mucho mejor, y a partir de ese momento se terminó el predominio de España, arrancaron los ingleses y se terminó la joda para todo el mundo. Así que, bueno, nada, yo creo que por hoy es suficiente. Como introductorio está bastante bien. Y la semana que viene nos vamos a meter en tipos de cartas. Vamos a ver un poco la simbología de las cartas por encima. Capaz que hablamos algo de esto. Y después ya nos vamos directamente a los métodos de situación. ¿Cómo hacemos para situarnos cuando no tenemos nada más que un compás a bordo y una carta náutica? ¿Sí? Bien. Esperen que saco el compartir pantalla.
No sé si quedó alguno con ganas de decir alguna cosa, consultar, preguntar, lo que fuere.